Buen día a todos. Nuevamente una segunda jornada de defensa del proyecto final de carrera. En esta ocasión, el caso que nos convoca es un tema de estudio en común, que es Hábitat Vivienda, con 3 localizaciones diferentes. Una va a estar destinada al predio que ocupaba el frigorífico Matevich. La segunda va a ser en los terrenos que actualmente están en las oficinas de Cargill, pero que ya están desafectados con un nuevo plan de reserva para desarrollo urbano de la ciudad, de acuerdo a las normativas de la municipalidad. Y por último, en el terreno que ocupaba el frigorífico Sugarosa en Alberdi, se desarrollará el tercer proyecto de vivienda. En este momento, bueno, ya podemos pasar a la primera presentación, así que pueden compartir pantalla las alumnas. Buen día también a todo el equipo docente y a los presentes en la sala. Buen día. Bueno, somos Camila Matriaín y Carla Sacchetti y nuestro proyecto es Container, nuevo paradigma en un contexto de crisis social, ambiental y sanitaria. Decidimos hacer vivienda social y es por eso que nos preguntamos qué problemas afronta la vivienda social hoy en día y de qué manera podemos solucionarlos. A nivel local hay un enorme déficit habitacional, una tendencia que va en aumento. Se eligen para ejecutar viviendas sociales áreas desconectadas y marginadas, en donde hay que hacer una alta inversión en infraestructura. Además, el Estado no tiene la capacidad económica para afrontar este problema, y sus soluciones suelen ser homogéneas y carecer de identidad. Todo esto en un contexto global de crisis ambiental, donde las poblaciones más vulneradas son las primeras en sentir las consecuencias. El calentamiento global, los desastres climáticos, la contaminación y el surgimiento de pandemias deterioran la salud y provocan desplazamientos y refugiados climáticos en los sectores más precarios. Por eso, nuestro objetivo es encontrar una solución que contribuya a resolver la problemática social del acceso a la vivienda, que tenga a su vez un compromiso a nivel urbano y que sea respetuosa con el medio ambiente, entendiendo que la vivienda no puede abarcarse individualmente, sino en todo su contexto. Así fue que decidimos ubicarnos en la zona sur de Rosario, en el barrio La Tablada, con acceso a todos los servicios y conectados a todos los distritos. Elegimos un área de reserva, que actualmente son los terrenos del frigorífico Matievich, que están en desuso, y proponemos la renovación de todo el sector de Barranca entre 27 de febrero y Ayolas. Entre los enclaves del terreno tenemos el Parque Italia, el terreno mismo del frigorífico que tiene acceso a la barranca y nuestra implantación frente al puerto. Nos enmarcamos también en el plan Parque Huerta La Tablada, propuesto por el Plan Urbano de Rosario 2007-2017, que propone una intervención desde el 27 de febrero hasta Calle La Madrid. Actualmente el sector sur ya está ejecutado y nosotros nos hacemos cargo del sector norte. Además también somos parte del Plan de Renovación de la Costa, que actualmente llega hasta la ciudad universitaria, sumando 30.000 metros nuevos cuadrados de espacio público. Recorriendo el barrio, notamos que en ningún momento nos damos cuenta que estamos frente al río, y que existen asentamientos esparcidos por la barranca que necesitan ser reubicados, con familias viviendo en condiciones de hacinamiento y sin acceso a todos los servicios. Hablando con la gente del barrio y a través de la organización civil Tablada Más Unida, pudimos saber que hay una fuerte actividad en comunidad para potenciar. Lo que nos comentaron cuando fuimos al lugar fue que se desarrollan una variedad de talleres y actividades en un centro cultural. Se alimentan a más de 70 familias diariamente, se reparten bolsones de comida, se transmiten películas y se dan cursos y capacitaciones mediante el plan Nueva Oportunidad. Todo en este único espacio. Entre estos talleres nos encontramos con el de Huerta, un pequeño baldío en donde cultivan sus propias verduras que tienen miras de expandirse y que los vecinos planean convertir en un lugar productivo. En cuanto a la tecnología, decidimos trabajar con containers marítimos porque tienen beneficios en múltiples aspectos que son idóneos a la hora de hablar de vivienda social. Aunque fueron hechos para transportar mercaderías, sus dimensiones son habitables y su reconversión es una tendencia mundial. Los más comunes y los que utilizamos en nuestro proyecto son los de 20 y 40 pies. El primero tiene medidas interiores de 5,90 por 2,34 y una altura de 2,39. Y el segundo tiene medidas de 12 por 2,34 con una altura de 2,70. Aunque sus dimensiones son más acotadas que las convencionales, sus beneficios los justifican. Por un lado, construir con ellos es hasta 30% más económico. Los tiempos de construcción son más rápidos. Nos permite trabajar en talleres y montar rápidamente, lo que además de acelerar los tiempos de obra, nos permite dar respuesta a situaciones de emergencia.
Por otra parte, construir con containers marítimos es sustentable, ya que nos hacemos cargo de un residuo reciclando 3.500 kilogramos de acero por cada uno. Liberamos parte del suelo que actualmente ocupan los más de 300 millones de containers en desuso y no generamos cambios permanentes en la topografía. Además, disminuimos la huella de carbono y la huella hídrica que tiene la construcción tradicional. A todos estos beneficios propios que nos da la tecnología, se le suma que son parte de la identidad del lugar, ya que nos ubicamos enfrente del puerto de Rosario, en donde los colores de los containers son los protagonistas del paisaje. Con la suma de todos los componentes estudiados, empezamos a tomar las primeras decisiones proyectuales. Empezamos por sectorizar el terreno y decidimos que todo el frente de Barranca sea un parque que incluya al sur una huerta, siendo con la actividad productiva del lugar y en línea con un nuevo paradigma de comunidades sustentables. Por detrás de ella, el conjunto de viviendas, en base a la necesidad de reubicación de familias y al déficit general, también realizado con containers, trabajando todas las partes relacionadas entre sí. Como siguiente decisión, quisimos potenciar la actividad en comunidad del barrio, resolviendo equipamientos que den respuesta a estas necesidades y actúen a su vez como articuladores entre la ciudad y el río, colocados en los puntos de fuga de las calles para atraer la atención hacia el parque. Conectando toda la intervención, planteamos un recorrido vehicular de circulación lenta por la calle Convención, por la que se pueda llegar desde 27 de febrero o a Yolas. Además, considerando la movilidad del barrio, planteamos para tránsito rápido un ensanchamiento de calle Beruti, desde 27 de febrero hasta avenida Grandoli, que incluye bicisenda. Como desde 27 de febrero no se tiene giro a la izquierda, planteamos estos sentidos de tránsito, pudiendo ingresar desde Ayolas o desde Ruedas. A nivel peatonal, una circulación rodeando el parque y caminos secundarios que conectan los equipamientos, y una conexión entre arriba y abajo resuelta a través de 3 accesos con diferentes programas. Comenzando con los equipamientos, los ubicamos estratégicamente en los encuentros de la calle y la barranca, para que articulen la ciudad con el río. Estos se materializan con containers, explotando cada uno diferentes posibilidades técnicas. En esta imagen podemos ver todas las intervenciones que realizamos. En primer lugar, los equipamientos, una rampa como conexión principal entre diferentes niveles, un skate park como programa dentro de unas escalinatas, una plaza de domos y unas ferias como complementos al mercado. Los equipamientos son los siguientes. Primero, un anfiteatro en el Parque Italia, en donde los containers se transforman en gradas. Un bar con estructura híbrida, en donde trabajamos a compresión y estructura independiente. Un centro cultural, en donde explotamos los límites del desfasaje de los containers con contrapesos y aprovechamos las dobles alturas para poder desarrollar actividades como telas o muestras colgantes. Un comedor que sirve como espacio para talleres, en donde generamos doble altura, llenos y vacíos. Un espacio deportivo en 2 niveles, en donde los containers son núcleos sanitarios. Un mercado productivo para que puedan vender sus productos generados en la huerta, en donde los containers sirven como apoyo para una estructura independiente en la cubierta. Y una biblioteca en donde nos desfasamos en los 2 sentidos para generar espacios interiores en doble altura y aterrazamientos. En conjunto con la ingeniera agrónoma Ángela Villa del Moros, acompañando todo este trabajo con la elección de vegetación apropiada para cada una de nuestras ideas. Es por eso que frente al puerto y sobre calle Convención colocamos tipas, que son árboles grandes de mucha copa con hojas casi todo el año, y nos permite frenar la polución que genera el puerto. Sobre Beruti continuamos con lo que se está haciendo en la avenida de la Universidad y colocamos lapachos rosados, que florecen en septiembre y tienen de rosa el paseo. Nuestro conjunto está rodeado de jacarandáes. De esta manera, cuando el rosa se apaga, florece el lila de las flores a finales de octubre y principios de noviembre. Pero el resto del año nos sirve como privacidad para nuestras viviendas y como protección solar al este y al oeste. Por último, utilizamos árboles autóctonos para darle sombra al parque, como sauces criollos, o árboles más típicos de Barranca, como chañares, espinillos o roble sedoso, que son aptos para el terreno arcilloso de la Barranca. En cuanto a la huerta, tiene una extensión de 9.500 metros cuadrados. Está dividido en 3 partes, por 3 circulaciones verticales que la atraviesan y salvan la diferencia de nivel de la barranca, 2 escalinatas en los laterales y una rampa en el centro. La huerta está conformada por una asociación de plataformas escalonadas siguiendo la pendiente de la barranca, a los que se accede desde 2 niveles, y luego se recorre internamente por escaleras de uso exclusivo de los trabajadores que permiten ir cambiando de nivel y trabajando en las distintas estaciones de trabajo. La misma, además de atravesarse verticalmente por los núcleos, se recorre de manera horizontal por un camino peatonal en su punto medio, con espacios para sentarnos y descansar y tener vista directa al puerto y al río. Para proteger y darle privacidad a la huerta, la rodeamos de canteros con plantas aromáticas como lavanda, gramíneas y romero. Todo este parque se enfrenta a nuestro conjunto de viviendas. Dividimos el terreno en 2 manzanas, cuya forma nace a partir de la superposición entre las antiguas líneas del tejido de lonjas con las actuales calles Beruti y Lincoln y la proyección de sus paralelas, quedando conformadas de esta forma 2 manzanas de 5.500 y 4.200 metros cuadrados. En cuanto a su ocupación, cada una se conforma por 2 bloques que permiten su atravesamiento por el centro, donde se ubican los estacionamientos,
y en los laterales, los accesos verticales que proporcionan un frente activo de vida en todos los casos. Esta es la planta baja de nuestro conjunto. Se puede notar cómo en la primera manzana, cada 4 containers nos adelantamos para acompañar el movimiento de la calle y mantenernos paralelas a Gaboto, mientras que en la segunda se mantienen alineadas debido a la propia inclinación de la manzana. Y cómo en cada uno de los aires que tenemos en el conjunto desembocamos en un sector activo, como la plaza de domos, el mercado, la biblioteca o la escalera. Acá podemos ver la situación delante del atravesamiento de la primera manzana, que desemboca en la plaza de juegos, y por detrás el mercado y ferias en el aire entre las 2 manzanas. Este es el corte de nuestras viviendas de 40 pies en la primera manzana. Tenemos una altura más baja sobre calle Beruti, respetando la escala de la ciudad existente, y nos elevamos a planta baja y 4 pisos de cara al parque para dar mayor jerarquía y aprovechar los visuales sin tener que recurrir a la utilización de ascensores que significarían otro nivel de mantenimiento para los vecinos. En los extremos de cada bloque colocamos los ingresos y núcleos verticales, así como terrazas comunes y espacios de uso común. Esto es para garantizar en lugares tan importantes un frente activo urbano, dinámico y con movimientos permanentes. Antes hablábamos de los beneficios de construir con container. Sin embargo, presenta limitaciones, como por ejemplo la resolución de las instalaciones, debido al poco espacio disponible. Es por eso que todo nuestro trabajo empieza con el estudio de núcleos húmedos que nos permitan resolver viviendas en altura. Así surgen estos 3 núcleos, que lo que tienen de particular es un espacio técnico alargado, permitiéndonos desfasarlos en los distintos niveles sin tener problemas de descargas verticales, generando fachadas dinámicas y muchas posibilidades diferentes. Al desfasarse cada piso, utiliza la mitad del espacio técnico de la de abajo, y haciendo que las descargas siempre coincidan. Además de apilarse, se pueden desfasar y pueden ser utilizados como núcleo sanitario anexado a viviendas existentes, cosa que se hace mucho en nuestra ciudad hoy en día, en situaciones de emergencia. Estos módulos sanitarios nos permiten generar estos movimientos entre los distintos niveles, y desaparecen en el último nivel de los dúplex, generando también movimientos en la cornisa del edificio, y permitiendo que los tanques de agua no necesiten elevarse a otro nivel más. Esta es la vista desde el parque de nuestro conjunto, donde podemos observar los movimientos de los containers y acercándonos los llenos y vacíos en el último nivel. En cuanto al encuentro de las 2 manzanas, es uno de los lugares más importantes del proyecto. Acá ubicamos el mercado y un sector de ferias trabajando en conjunto. En este sector convergen vivienda, equipamiento y producción de la huerta. En la segunda manzana nos recedemos para generar una continuidad entre una plaza existente sobre calle Lincoln y el mercado, generando un paseo de ferias que culmina en el parque y una apertura visual que te invita a recorrerlo. Esto está acompañado por los núcleos verticales de las viviendas y los espacios comunes que garantizan un frente activo constantemente en las esquinas, tanto a la calle como a los espacios intermedios de nuestro conjunto. Esta es la vista de calle Beruti, y en este punto sucede el encuentro del que hablamos. Pensando en la tapabilidad, estos serían los 2 primeros bloques a ejecutar, ya que materializan el encuentro más importante del conjunto. Como los containers no pueden estar en contacto directo con el suelo, nos elevamos 50 centímetros, diferencia de nivel que sale a una pequeña escalera de ingreso, excepto en estas 4 viviendas que son adaptadas para sillas de rueda y se accede desde una rampa. Esto además nos ayuda a generar privacidad a nivel peatonal con las personas que van por la calle, en conjunto con una serie de canteros que separan los ingresos para dar también privacidad entre vecinos. El estacionamiento se mantiene a nivel, mientras que con una rampa accedemos al conjunto tanto desde la calle como desde un espacio común. La primera manzana está conformada por 2 bloques de 12 viviendas cada uno en planta baja, 2 de ellas adaptadas, y las viviendas se conforman agrupando 3 containers o 4 containers, dependiendo del módulo sanitario en cada caso, quedando definidas 3 tipologías de diferentes tamaños. La segunda manzana se conforma por 2 bloques de 8 viviendas cada uno, con agrupaciones de 3 containers o 4 containers, en este caso de 20 pies, generando 2 tipologías. Todas nuestras viviendas tienen doble frente de ventilación e iluminación, y además todas las viviendas en planta baja poseen patio. En los últimos 2 pisos de cada bloque colocamos dúplex, pudiendo ganar sobre convención otro nivel y viviendas de mayor dimensión. Este es, por ejemplo, el tercer piso de nuestro conjunto, en donde podemos ver el circuito de la pasarela, y cómo cada acceso se hace con privacidad al adelantar el container 1 metro, el container de ingreso. Nivel de por medio, nos desfasamos 1,5 metros para adelante y generamos pasarelas de ingreso y movimientos en la fachada. A su vez, los containers de ingreso están diferenciados del resto por abrir sus puertas como balcones, asegurándonos de que siempre cada vivienda tenga al menos un espacio de uso privado abierto, cosa que es necesaria en momentos de cuarentena. Esta es una imagen desde la huerta, donde podemos ver las viviendas al fondo, que se identifica cada bloque con un color y en relación con los equipamientos por delante. Decidimos usar el color para identificar la situación de los ingresos, generando columnas desfasadas que individualizan y le dan identidad a cada bloque. Estos siempre coinciden y toman protagonismo, generando una fachada dinámica con mucho movimiento y logrando que se diferencie un bloque del otro.
Las esquinas las resolvemos a través de movimientos de containers que van generando llenos y vacíos y que permiten alojar los tanques de agua que funcionan como contrapeso para que toda esta operación sea posible. Por un lado tenemos containers de 40 pies que nivel a nivel se van moviendo 6 metros, es decir, medio container. En la mitad que siempre coincide es donde se desarrolla el núcleo vertical, que es abierto y con una reja de piso a techo que nos deja ver el movimiento pero da seguridad. En los metros restantes nos permite tener espacios comunes semicubiertos y espacios comunes cerrados, que pueden funcionar como taller. Acá podemos contemplar estos llenos y vacíos y por otra parte el estacionamiento, que se resuelve con canteros y pérgolas con enredaderas, haciendo que el verde del parque ingrese al conjunto. En esta imagen podemos ver cómo funciona el espacio entre los bloques de la primera manzana, el estacionamiento cerrado y cubierto por vegetación, y por detrás el acceso vertical siempre activo. En los bloques que se resuelven con containers de 20 pies, en cambio, nos recedemos en planta baja utilizando 2 containers, y luego en el nivel siguiente nos extendemos usando 3. El desfasaje acá es de 3 metros, repitiendo esta operación hasta llegar a los tanques de agua. Podemos ver en las plantas esta situación donde los movimientos y desfasajes permiten diferentes programas en cada nivel. Y su vista y corte desde calle Beruti. Acá vemos cómo son estos desfasajes en la fachada, generando aires en las esquinas y espacios semicubiertos en los ingresos de planta baja. En cuanto a las viviendas, priorizamos la diversidad del interior, permitiendo la posibilidad de adaptarla a cada caso en particular. Las familias para quienes diseñamos estas viviendas son generalmente numerosas, y muchas veces compuestas por más de un núcleo, familias dentro de familias. Por lo que planteamos prototipos de estándar alternando entre composiciones de containers de 40 pies en la primera manzana y su versión en dúplex, o de 20 pies en la segunda manzana, también con su versión en dúplex. Y a partir de ahí pensamos múltiples opciones que puedan adaptarse a cada necesidad en particular, haciendo que todas nuestras tipologías sean dinámicas y heterogéneas, con necesidades estructurales mínimas para evitar así refuerzos. Para dar un ejemplo, mostramos las viviendas de 40 pies, que son simplex de 43, 75 y 90 metros cuadrados respectivamente. Están ubicadas en la primera manzana, tanto en planta baja como en el primer y segundo piso del lado oeste. Podemos ver cómo por momentos los espacios sociales dentro de la vivienda son más amplios, cómo se prioriza tener más dormitorios, incluyendo nuevos baños, o se posibilita la convivencia de más de un núcleo familiar. Acá podemos ver en la planta baja cómo cada vivienda es diferente de la otra, ya que va variando la composición de su interior. Mediante un estudio previo que debería ser un área social antes de asignar una familia a cada vivienda, se adaptarían en un taller y se montarían ya resueltas. Lo mismo se repite para las viviendas de 20 pies, proponemos diferentes interiores según la familia que se le asigna. Acá podemos ver la posibilidad de la segunda manzana. Estas son todas las viviendas que proponemos y su combinación puede ser todavía más diversa. En la primera fila tenemos los bloques de las viviendas base, que se conforman por 3 viviendas en los casos de 40 pies y 2 en los casos de 20 pies. Dentro de las posibilidades que tenemos, algunas de ellas pueden incluir baños que se anexan a los espacios de las viviendas contiguas, pueden abrir sus puertas y ampliar sus cocinas, otras disponen de espacios que son talleres. Acá vemos cómo pueden ampliar la cocina ganando 1,20 m en su interior, y también la posibilidad de tener alturas en los núcleos de 40. Este es el proceso por el container para transformarse en vivienda. En primer lugar, se corta la chapa generando los vanos necesarios, luego se colocan perfiles para los revestimientos, se pueden pasar caños de electricidad, también se colocan los permarcos de las casas. Por último, el revestimiento. Los materiales fueron seleccionados como sustentable. Los revestimientos se resuelven con placas de cáscara de maní en los locales húmedos que son placas de corcho por ser hidrófonos. Usamos papel de celulosa para la aislación y la arilla para los canteros. Los interiores son cálidos por los colores de estos materiales que dejamos con terminación a la vista, pero pueden ser pintados, por lo que cada familia puede personalizar su vivienda a gusto. Como protección solar, y hablando de un acondicionamiento térmico pasivo, utilizamos parasoles verticales formados por lamas de chapa perforada que se mueven mediante un eje, lo que permite proteger la vivienda del sol al este y al oeste, con la posibilidad de ir rotando de manera manual según el horario. Los pluviales principalmente son resueltos con terrazas verdes, que sirven de retardador de lluvia y aíslan la cubierta, devolviendo suelo utilizado a la naturaleza y actuando como captador de dióxido de carbono del ambiente. Mientras que el acondicionamiento térmico se realiza mediante un sistema de pozo canadiense, en el que el aire circula por cañerías enterradas donde baja su temperatura e ingresa fresco a la vivienda en verano. Lo mismo sucede a la inversa en invierno. Acá mostramos algunas consideraciones técnicas a tener en cuenta, fundamentalmente, cómo es el encuentro del container con las fundaciones. Este se suelda una placa de acero de 12 milímetros unida a la fundación en el momento del hormigonado. Están colocadas una en cada apoyo y en el centro también como refuerzo, como puede verse en el esquema de la derecha. Los containers a su vez se unen entre sí y se sellan los espacios entre ellos. Para ir cerrando, sintetizamos todas las intervenciones realizadas en el sector.
Como lo planteamos desde el inicio, entendemos que un problema habitacional no puede resolverse simplemente con la construcción de viviendas aisladas, sino que en el diálogo con su entorno es un factor clave para una solución exitosa. Por eso, nuestro proyecto abarca múltiples intervenciones. 29.500 metros cuadrados nuevos de espacio público, 9.500 metros cuadrados de huerta, 3.500 metros cuadrados de espacio deportivo, 588 containers reciclados, 950 metros de bicisenda, 120 nuevas viviendas, 4.600 metros cuadrados de terrazas verdes, 6 nuevos equipamientos públicos, 8 especies de árboles autóctonas, 37.600 metros cúbicos de espacio liberado para la reutilización de los containers, 16 locales y talleres y 24 viviendas con posibilidad de taller propio. Creemos fervientemente que nuevos modelos de producción puedan hacer la diferencia, comenzando por comprender que los problemas no son aislados, sino que todos se relacionan y la solución tiene que plantearse de forma integral y transversal en todos ellos. Gracias. Deja de compartir. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a las devoluciones. Sigan compartiendo pantalla, por favor, y de esa manera podemos desarrollar las devoluciones. Mauro, ¿querés comenzar? Sí, yo comienzo. Bueno, buen día, chicas, buen día, arquitectas. Buen día. Ya eso es un hecho. Pongan la planta de implantación como para arrancar. Yo le voy a decir en realidad dos puntos que son para mí, no sé, donde se podría seguir trabajando, me parece. Donde creo que sería a lo mejor interesante todavía seguir indagando un poco más. Antes que eso, en realidad, dos observaciones, en realidad. Me habría gustado que no leyeran, eso me parece que habría estado bueno, que por lo menos, porque si no están todo el tiempo con la vista para abajo y me parece que habría sido interesante y también que el desarrollo de todo esto, fíjense que usaron 20 minutos, 22 minutos cuando tenían 35. Podían haber, creo que el proyecto tenía muchos todavía, podían haber hecho muchos detenimientos en algunas cuestiones y dejar, digamos, que uno procese las imágenes. Me pasaron tan rápido las cosas que por ahí se me hace difícil hacer un seguimiento de muchas cosas que estaban interesantes, me parece, para puntualizar, hacer, digamos, un freno, contar algunas cuestiones. ¿Se entiende eso? Me parece que eso es algo que tiene que empezar también a aprender, porque es la manera de cómo uno también le llega después el proyecto a un cliente o a alguien, ¿no? Entonces, me pareció que fue muy rápido y la lectura debe haber sido más como una charla, más que una lectura. Pero salvando esas cosas, hay dos. A ver, me parece muy interesante la decisión de usar los containers. Creo que lo que explican al principio está muy bien. Me parece que es una oportunidad, es algo que se está haciendo. Habría que ver, obviamente, cómo es todo ese proceso de adaptación y cómo es la selección, porque yo creo que no sé si todos los containers que están tirados, o sea, están desparramados ya sirven o han caducado su capacidad, digamos, estructural, porque eso tiene una vida útil. También eso no es que porque estén tirados se pueden utilizar. Creo que también eso demandaría un estudio de qué containers son más aptos o no. Pero me parece interesante algo que hacen ustedes. A ver, yo entendí así, ¿no? Me pareció que toda esta idea de intervención tenía que ver con una estrategia de lonja, ¿no? La lonja que está sobre el río, la lonja interna que marca, digamos, como un parque, y la lonja de vivienda. A mí me parece que se podría haber seguido manipulando, porque hay algo que está buenísimo, me interesa mucho esa lonja, como esa lonja de equipamientos, pero me parece que no termina de... O sea, cuando aparecen los lugares estos para las huertas, parece que hay como un quiebra, y no como que ese parque se mete adentro y ahí hay un punto neurálgico que podría haber, que es justamente justo casi como arriba de las viviendas. Estoy viendo ahí como un espacio más blanco. Tal vez ese lugar habría que, no sé, hay algo ahí que no me termina de convencer cómo es esa estrategia, porque en un momento, ¿por qué las viviendas no se podían acercar un poco más al río? Porque
me parece que estaba bueno esto, indagar o plantear a lo mejor otras intervenciones donde la vivienda no solamente sea esta recuperación a lo mejor de ciertas viviendas que están como por fuera de la norma o por fuera, digamos, de las cuestiones, digamos, más beneficiosas, y de reubicación. Podríamos haber planteado a lo mejor otro tipo de estrategias de la vivienda desparramada más en ese sector, que creo que habría sido algo interesante. Después me parece, obviamente, que lo de las viviendas me parece que está muy bien, lo veo que está bueno. Todavía no entendí muy bien, que creo que ahí donde yo creo que habría hecho un detenimiento, porque creo que el container, obviamente como una pieza sola, está perfecto. Ahora, cuando se empiezan a agrupar, y ustedes hablan que se solapan y se les pone como una paveta arriba por encima para que el tema de la filtración no se sella, todo eso, no, me parece muy, o sea, como muy básico, digamos, la propuesta. Me parece que habría sido interesante desarrollar toda esa cuestión técnica. Yo creo que acá, para mí, es más allá de la cuestión, digamos, de estética y todo lo que plantean ustedes, creo que como los dos puntos interesantes son la implantación, digamos, y el desarrollo tecnológico de instalaciones y hilaciones en todas estas piezas. Porque me parece que eso es lo más, digamos, difícil de hacer, ¿no? ¿Cuántas hilaciones tenemos que poner para que realmente pueda, digamos, establecer un espacio de confort interiormente? ¿Cuánto es ese espacio? ¿Cuánto me roba después también para poder poner, no sé, posicionar un mueble o poder empezar a, digamos, a habitar ese lugar? ¿Cuánto le tengo que sacar de espacio arriba para pasar todas las cañerías de desagüe? Porque cada container va a ser como una pileta, imagino yo, que tiene su desagüe propio y se van uniendo, o por lo menos lo entendí así. Entonces, ¿cómo eso se une? ¿Dónde está ese caño que tiene que recoger ese agua de esa terraza verde para derivarlo a las bajadas que tienen ustedes planteadas con esos, digamos, muros técnicos que arman, ¿no? Entonces, me parece que hay una situación, si está, obviamente, a lo mejor no la llegué a entender en la presentación. Y lo último que quería decirle, que me parece que está buenísimo adaptar esto a la vivienda. Me parece que ya, está bien, ustedes no lo cuentan, pero creo que después ya que el contenio se transforme en un anfiteatro, se transforme en un espacio de tipo centro cultural, que sea un tipo de mercado, es como que ya me parece demasiado. Me gusta la idea de la vivienda, me parece que ya lo otro no le termino de encontrar cuál es el sentido de utilizar tanto el container. Me parece que se podría haber adaptado a decir, bueno, el container es un espacio de servicio, entonces, que ustedes lo dijeron en un momento, puede ser baños públicos o lugares de guardado, y eso puesto al lado de un edificio que puede ser un teatro, un anfiteatro, pero que no tiene que ser el container, no sé si me explico. Creo que ahí es donde todavía no termino de encontrar la idea, pero la verdad que hay un desarrollo muy, muy bueno. Bueno, yo detecto estas cosas que tienen que ver a lo mejor con la rapidez de esa presentación que han hecho ustedes, ¿no? Listo. Gracias, Mauro. Mauro, en función, y Guille también, ¿no? En función de que, bueno, quedaron, como lo explicitó Mauro, unos minutos de gracia dentro de lo que es los 30 minutos mínimos que pueden llegar a tener para la presentación. ¿Por qué no muestran las autoras con pantalla completa lo que Mauro hacía hincapié con referencia a las instalaciones, y de esa manera ustedes pueden también dar su defensa con respecto a lo que explicaba Mauro, para que nos quede más claro, porque por ahí, bueno, en la velocidad de la presentación no quedó muy claro, y está bueno porque la defensa implica eso, ¿no? Sí, bien. Sí. Nosotras, Estos son los tres núcleos. Y lo que pasa es que, todos estos no necesitarían espacios de recorridos, porque bajarían al espacio técnico que generamos acá o en cualquiera de los tres casos. Y al desfasarse, siempre las descargas verticales coinciden. En cuanto a lo que decía de las terrazas verdes, nosotros, o sea, las terrazas verdes se llevan 70 centímetros entre toda la tierra y todas las capas que llegan. Y bueno, en el libro está baja también por los espacios técnicos, entonces no tenemos... ¿Hay un corte de esto? Pero una pregunta, chica, ¿y el caño horizontal que recoge el embudo, a donde está ese hasta para llegar hasta la pared de color rojo o celeste, por dónde va?
Siempre Como son- en el último nivel nosotros no tenemos este bloque húmedo, porque ya es una terraza, ahí los caños, digamos, que circulan por fuera ingresan directamente al espacio técnico. A ver el geometral que pueda. El geometral, en vez de explicarlo con las manos, el geometral, que la carpeta lo debe tener. Lo ponemos en la carpeta. Bien. Pásame las voz. Sí. ¿Está acá? No, lo pongo acá del. ¿No lo pueden compartir? Están muteadas, chicas. Ahí va, ahí va. La última. Sí, sí. Acá, arriba. Ahí va. Bien. Bueno, ahí se ve un poco pico. Ahí está cargando. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bien, por ejemplo, acá, estos caños, el container tiene perfiles en su piso que ya viene, entonces pasa un tramo entre perfiles y van directamente a los espacios técnicos. Y estos recorridos que son más largos también van por los espacios técnicos. Y acá es como son las descargas. Y ahora muestro lo... Claro, pero no, yo te pregunto, ¿y en el silorrazo qué pasa? O sea, yo estoy en el último nivel y tengo la terraza arriba verde. ¿Y qué veo yo? Que hay un silorrazo, el cual me baja la altura habitable para pasar caños horizontales. Esa es mi pregunta. La planta de la vivienda. No, pero ¿qué me importa? ¿Dónde está la pliega? Eso es lo que... Eso es lo que... A las plantas que se ve el espacio técnico en la terraza. Ah, eso tengo. Una vivienda, las de 40 pies. Arriba. Acá, abajo. La duplex. Ahí, que se ve el espacio técnico. Esto es lo que les comentábamos, que en el último nivel, como ya no hay un container, por acá pasan las cañerías y esto es como el espacio técnico que se recrea en esta terraza. Seguilo con el mouse, Camila, por favor. Voy a mostrar el corte. Arriba, arriba. Ahí señala el espacio técnico. La terraza, disculpame, la terraza que es lo que está gris. Esta es una terraza accesible y las terrazas verdes están arriba de los que están blancos. Y bajan a través de... Una pregunta. O sea, entonces entiendo que hay un embudo en el espacio ese azul que está, digamos, pintado ahí. Hay una canaleta y un embudo. Y, o sea, ¿y las pendientes cómo resuelven todo el espesor de pendientes? O sea, ¿se lo sacan al espacio interno o se lo agregan arriba? No, se agrega arriba, ahí lo muestro. Con perfiles... Claro, todo esto va como un cajón arriba, tiene una estructura de perfiles para darle la pendiente, ahí van las capas de aislación, el sustrato, la vegetación. Bueno, me parece, fíjense, esto ustedes tienen provocado en la presentación, chicas. Creo que lo importante de esto es la cuestión técnica. Y son situaciones las más interesantes que me parece que no se las obviaron en la presentación. Yo entiendo que en el libro están, pero me parece que en esta situación en la cual están contando un proyecto a personas que yo no lo conozco, solamente, digamos, tengo una noción, me faltan como muchos datos. Y me parece que esos datos están, qué lástima que no lo contaron en esta presentación, porque habría sido lo más importante. O sea, yo cuando esto se los cuento, digamos, hablando cuando vimos esto en la otra vez, mi preocupación es cómo uno esto lo adapta a las viviendas, porque
hay un montón de factores de confort que no lo estoy entendiendo. Por ejemplo, si hablamos de hidrotermia, ¿cómo se resuelve la hidrotermia, que es un problema tan grave y que está casi, digamos, en discusión hoy en el día en el Colegio de Arquitectos, con la municipalidad? O sea, me parece que todos esos datos, entender... Por eso yo digo que tiene dos momentos. Creo que hay una cuestión de la estrategia y es inmediatamente entender después cómo se resuelve técnicamente, porque acá hay un problema técnico, no de estrategia, porque de última se montan, se establecen ciertos rangos que ustedes contaron, que me parecen fantásticos, pero después, ¿cómo esos niveles de confort? ¿Con qué revisto? ¿Qué tiene entre la pared de OSB que le ponen ustedes de revestimiento y la chapa de metal con la capa al lado para que no se escuchen los ruidos a la noche, por ejemplo? O los gritos o cualquier cosa que ocurra, o que clavan algo. Es que hay un montón de cosas. Yo entiendo que es vivienda social, pero bueno, a ver, la construcción en seco tiene ya ciertos estándares que hacen que todo, digamos, sea más o menos dentro del ambiente. Esto como algo nuevo, a mí me habría gustado que me lo contaran. O sea, esa es un poco mi mayor crítica al hago, chicas. Sí, eso por ahí lo nombramos muy arriba, en realidad nos jugaron un poco en contra de los nervios y hablamos muy rápido, por eso hicimos una selección de información porque eran un montón de cosas. Pero la aislación térmica la resolvimos, como comentamos en un momento, con fibra de celulosa, y por otro lado con un pozo técnico que permite renovar el aire del interior, enfriándolo enterrado, entonces jugando con la geotermia, aclimatamos de forma pasiva las viviendas. También la terraza verde aporta al confort hidrotérmico y garantizando, y siempre el doble frente de ventilación también. Fueron cosas que investigamos bastante, trabajamos un montón, lo hemos tardado mucho con Guille, pero sí por ahí. No lo desarrollamos tanto en la presentación. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Yo agradezco lo que acaba de ocurrir en el sentido de poder justificar de esa manera las posibilidades del alcance de una defensa. Es decir, un miembro del jurado que interpela a los autores del trabajo, consultándoles sobre ciertas dudas o ciertas inquietudes que tienen sobre el mismo, la razón por la cual las consulta, y las autoras del trabajo defendiéndose a través de la propia producción que tiene realizada en el recorrido del ejercicio proyectual, que se convierte justamente en el trabajo final de carrera. Es obvio de que en la presentación tendría que haber, y Mauro lo justificó, lo testeó, digamos, y dio sus razones por el cual tendría que haber, y coincido justamente, porque neurálgicamente este tema es un tema donde se estructura desde lo técnico, orientado a un problema que hoy en día es insoslayable, que es la vivienda social. Es decir, la pertinencia justamente de haber elegido este tema tan preocupante, sobre todo en nuestro hemisferio sur que habitamos, es realmente loable, y por eso las felicito. Pero así también entender justamente la autonomía que tiene un alumno de proyecto final de carrera, que es lo fundamental de lo accesorio. Y aquí lo fundamental, que sí está desarrollado en la carpeta, que ustedes pudieron justamente dar respuesta a las consultas de Mauro, fueron justamente porque está realizado y está documentado en la carpeta, que forma parte también de la entrega y de la defensa del proyecto final de carrera. Pero es un aprendizaje y de esa manera se convierte esta instancia realmente enriquecedora y justificada para lo que es cumplir el recorrido del ciclo final, el hecho de entender justamente dentro de la condensación de una presentación por dónde pasan los elementos esenciales que sostienen el contenido del trabajo. Bueno, dicho esto, y me siento realmente de esa manera
hasta confortado, digamos, ¿no? Porque se vuelve enriquecedora la instancia. Dicho esto, hacer un breve repaso y yo preferiría empezar desde la planta de emplazamiento. Creo felicitarlas a las dos autoras, a Carla y a Camila, por la presentación en cuanto a su desarrollo. No al cómo, porque, como dijo Mauro, y nosotros hacemos mucho hincapié con referencia a la identidad del trabajo e identificarse ustedes, autoras del trabajo, al hecho de la lectura. La lectura significa una monotonía que muchas veces, y sobre todo a través de este medio no presencial, en el cual no podemos ver tan ampliadas las imágenes porque se reducen al formato de cada dispositivo que tenemos en casa, de hacer mayor hincapié en esa interrelación de recursos instrumentales con los cuales ustedes llevaron adelante la presentación. Tuvieron geometrales, presentaron imaginarios a través de renders, croquis, sintetizando sus principales decisiones proyectuales y un acompañamiento técnico que ya dijimos, inherente a este tema, acorde también a la demanda o a la especificidad de sus resoluciones. En ese sentido, también han hecho una fundamentación en su introducción como estado de situación, el porqué de vivienda social, lo cual nuevamente el taller la felicita y hace hincapié sobre el hecho de siempre disponer de temas que tengan que ver con la dimensión social de la vivienda, pero no olvidarse también que han intervenido, sin olvidarse que han intervenido sobre un área de ciudad, y el área de ciudad, y es una relación, justamente todo trabajo, proyecto final de carrera, interescalar. Es decir, estamos desde la escala metropolitana, pasando por un área de ciudad para poder llegar a la apropiación de lo que es una manzana o un conjunto de manzanas que luego se podrán llegar a replicar a través justamente de esta posibilidad modular que tiene y combinatoria que ustedes explicaron muy bien a través del container y que Mauro también hizo hincapié. Entonces, el tema tiene un alcance arquitectónico, de lo cual dijimos anteriormente es vertebralmente técnico, pero a su vez no dejan de darle respuesta a una visión urbana y paisajística, a través de entender la modalidad de los parques huertas como una política pública que ya está en acción para poder apropiarse fácticamente de los espacios vacantes que están a las márgenes del acceso ribereño y de esa manera evitar usurpaciones, pero por otro lado generar una economía barrial de interacción entre el Estado y el ciudadano, que es muy interesante. Considero sí apropiado que esta lonja intermedia, en la cual estaría ubicada, digamos, los usos complementarios o los usos de servicio, podrían llegar a ser también, haber sido estudiados como un crecimiento a lo largo del tiempo de las propias viviendas y de esa manera llegar como tapizar más el suelo vacante, al menos a lo largo del tiempo. Y coincido con Mauro en la posibilidad de que ciertas intervenciones demandan una arquitectura in situ que no tiene que estar supeditada toda a la posibilidad combinatoria del container. Muy restrictivo en lo que es su superficie, que se pueda acomodar para dar respuesta a la vivienda social, pero no a la demanda específica de ciertos programas colectivos que demandan una arquitectura específica como solución de proyecto a los requerimientos
programáticos. Me queda dos preguntas. ¿Cómo accedo el sistema circulatorio para poder acceder a las últimas viviendas en dúplex cuando tenemos planta baja y 4 o planta baja y 5? Si pueden poner, pero es porque yo no lo pude tomar como registro. Y si puede ser la pantalla completa, porque de esa manera podemos verlo mejor. El sistema, la estructura del sistema circulatorio del conjunto, con los recorridos verticales u horizontales de las circulaciones. Bien, al conjunto se accede desde planta baja por las esquinas, tanto en un espacio común que está acá en el medio, como a las calles. Tienen escaleras y por atrás se van formando pasarelas. En los dúplex, que están en tercer piso, se ingresa y esas pasarelas, ¿significa que yo voy a atravesar las viviendas para llegar a mi vivienda? ¿Cómo sería? Si pueden ampliar uno de los, no poner todo el conjunto, sino poner un solo bloque, y en ese bloque poder seguir con el mouse el recorrido. Sí, ahí vamos. Ahí está. Llegamos desde la escalera, atravesamos, el container de ingreso a la vivienda se adelanta generando un espacio de ingreso, o seguimos recorriendo, y no hay dos accesos uno al lado del otro por un tema de privacidad de puertas. Y es un circuito, o sea, podés ingresar por acá y bajar por el otro lado. Está bien, pero quiere decir que estos containers, que deben ser uno de los containers, dos dormitorios, o poder dar la posibilidad de 2 dormitorios, y el otro será el estar comedor, yo estoy atravesando por el dormitorio, por el container del dormitorio para poder llegar de mi vecino, para poder llegar a mi vivienda. ¿Es así? Sí. Bueno, son inconvenientes. Obviamente que esto fue una solución para optimizar el variamiento del container, pero si yo hubiese pensado que de una unidad de vivienda a un container en el medio entre 2 unidades de vivienda, yo podría haber tenido una distribución por palier a 2 viviendas sin tener que atravesar, y me daría más porosidad, porque esa circulación vertical me permite que las viviendas que no están en contacto directo al frente del río podrían llegar a tener al menos alguna fuga de perspectiva, enmarcando lo que es el paisaje ribereño de las viviendas que están sobre el frente oeste, por así decirlo. Yo creo que, entendiendo a su vez el container, digamos, como es un elemento que es reciclado, justamente apropiado como para poder dar respuesta masiva a la vivienda de bajo costo, a la vivienda social, con una economía de recursos, podría haber pensado que en realidad, si yo tengo que resolver 2 viviendas acá y tengo 1, 2, y tengo 4 viviendas, porque tengo 4 viviendas aquí, ¿o no? Sí. Con estas con estos 2 containers que hacen de escalera, en realidad poniéndolo en el medio, estoy evitándome ese inconveniente de las pasarelas. Y es la misma cantidad. Entonces, ¿a qué voy en esto? Es que sin desvirtuar el hilo conductivo y las decisiones proyectuales que han tomado, que todas devienen de las presiones externas del sitio, como así también las presiones internas del propio programa en respuesta a la vivienda social, habría que rever ciertas soluciones para no perder el eje de lo que es propositivo, proyectual, en lo específico disciplinar nuestro, porque estas circulaciones son estos espacios que no tienen sentido de pertenencia porque no están definidos, son siempre muy cuestionables a lo largo de la vivienda social, no solamente en Argentina, con las distintas operatorias del Estado con referencia a la vivienda social, sino
en el mundo, ¿no? Pensemos lo fantástico que es el conjunto Pedregullo de Ready, pero tiene un inconveniente que son estos, o lo que puede ser las viviendas de Fernández Díaz en la Yerbatera Martín, en el Palomar, o lo que puede ser Rueda Italia en Rosario, para no ir directamente a la operativa Fonavi como referencia de un momento en los años 70 de la arquitectura pública argentina. Pero bueno, estas condiciones, así como Mauro dice desde lo técnico, también va desde lo programático. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a entender que el trabajo puede abarcar estas condiciones de respuesta hacia lo que es la escala arquitectónica, manteniendo los principios ordenadores de la escala urbana. Y por último, el estacionamiento. Veo que en el área central hay unas áreas de estacionamiento que ustedes tienen, sí, los bloques estos de manzana, creo que es así, ¿no? Sí, sí. Y el estacionamiento, exactamente. El estacionamiento donde está ahí en el medio, ¿o no? Sí, sí, exacto. Ahí, entre los bloques de la manzana. Está bien. ¿Y este estacionamiento es uno por unidad? No. No, en la segunda manzana cumplen con los requisitos por metros cuadrados de vivienda y en esta nos faltó, no alcanzamos al mínimo. Claro, porque ese es otro tema, de ver, habiendo tanta vacancia de terrenos y con la posibilidad de la construcción en seco, al menos preverlo, porque luego son estas cuestiones que no está determinada dentro del proyecto, aquellas que desvirtúan todas las potencialidades que ya sí tiene el proyecto. Y lo vemos en los conjuntos de vivienda social. Entonces se empiezan a apropiar de forma individual, sin consideración hacia lo que es lo colectivo, y empiezan a desvirtuar todo ese esfuerzo que ustedes hacen desde la arquitectura para proponer una calidad de vida con referencia a este tipo de viviendas. Esas terminales abiertas, digamos, o esas cuestiones no resueltas del proyecto, la necesidad luego la resuelve en el tiempo y de una manera desordenada. Eso es algo más. Por lo demás, vamos a ver, obviamente que si siempre decimos lo mismo, todas estas observaciones se fueran siguiendo alimentando al proyecto, ustedes seguramente, Camila y Carla, ustedes le seguirían dando una respuesta, pero el trabajo hay que cortarlo. Pero entender cuáles son las potencialidades y debilidades siempre es conveniente en la manera de permitir visualizar un futuro al mismo proyecto. Para sintetizar, han dado respuesta al tejido existente, han dado respuesta al paisaje ribereño, han dado respuesta certera o a medio camino, o con ciertas también falencias, pero mejorables, a la movilidad. Han entendido una disposición de la masa edificada de acuerdo justamente a todas estas presiones externas y al programa también, y a la condición de la economía, no solamente del proyecto, sino una economía social, incorporando los parques huertas como una componente más del proyecto. En cuanto al desarrollo constructivo, la responsabilidad de haber asumido justamente el desafío de darle respuesta y entender que en el desafío técnico coincido con Mauro, que el diseño, pero el diseño no pretencioso, sino el diseño adecuado, digamos, de las distintas componentes, podía haber dado una posibilidad de saltar de lo meramente técnico para poder definir la configuración del proyecto desde el interior, porque el exterior ya está definido por la propia caja del container. Abriendo o no algunos que otros vanos, la decisión hubiese estado más en las posibilidades combinatorias que daría la solución de llegar al máximo
de definición y de sus posibilidades dentro de la configuración externa. Generalmente nosotros hablamos de las envolventes como configuración expresiva del proyecto, y acá la configuración expresiva del proyecto hubiese estado en este trabajo de desafío en cuanto a la oportunidad del diseño dentro del interior. Guille, a vos te queda para cerrar todo como tutor. Muchas gracias, Carla y Camila. Gracias. Sí, ¿qué tal, arquitectas? Bueno, lo que dijeron Mauro y Alejandro es correcto. Hablamos un montón de veces, no le veo las caras justo, ahora sí, que no tenían que leer. Se los dije y leyeron. Y aparte leyeron como corriendo carreras, entonces un montón de cosas que si lo hubieran dicho pausado, aún leyendo, pero poniendo punto y coma y respirando, porque no respiraron. Hicieron así y largaron los 23 minutos de información, que toda la información que dijeron no es mala, es correcta, y la coordinación con las gráficas de lo que decían también fue coordinada. O sea, era fácil de seguir, pero como lo dijeron tan rápido, pasaban las pantallas así, es lo que le pasó a Mauro. Además, habíamos hablado en la preentrega de mostrar el tema constructivo, estos detalles que dijo Mauro, que en realidad él preguntó una cosa y ustedes las dos veces no le entendieron. Él quiere saber la salida del inodoro, cómo hace con el codo para conectarse al espacio técnico vertical. Si es por cielo raso o es por un espacio técnico del piso. La verdad tampoco dijeron que no vienen todos los contenedores armados de taller. Tienen determinadas resoluciones armadas, se montan y después la terminación de la infraestructura como instalación sanitaria se hace en el lugar. Por lo tanto, la respuesta a Mauro era por un cielo raso que se hacía en los baños, porque además del baño, el reglamento 220 en Rosario es suficiente. Además, podían haber dicho que aún no cumpliendo el reglamento de Rosario, bueno, este tipo de vivienda era por todo lo que contaron, utilizar los containers, y era una mejora de vida para todas las personas que están en situación de precariedad de viviendas. Si hubieran dicho eso pausado, hubiera aportado al discurso. Después el discurso abre y resuelve todos los problemas sociales y urbanos del sector. Y otra cosa, que se tomó una decisión de entrada cuando yo empecé a ser el tutor de ustedes, que era subjetiva, pero lo tendrían que haber dicho, que la decisión era hacer todo con containers. Se puede discutir. Hay un montón de proyectos internacionales que hacen estaciones de fluviales, como en Sevilla, con containers. Hacen teatros o mercados con containers. Se puede discutir, sí, pero en ese momento la decisión era hacer todo con containers. Entonces, una respuesta a la opinión del jurado le podía haber dicho, está bien, pero nosotros, es un camino a probar, que era lo que querían hacer ustedes. La otra alternativa sí es posible. Con respecto a la pregunta que le hizo Mauro, de por qué esas viviendas no invadieron hacia el río, el sector que se ve ahora de parque, porque el objetivo que tenían ustedes, que también es subjetivo, era completar el damero, hacer un parque, y la huerta está en la topografía del terreno. Entonces era una transición entre la ciudad, que ya tiene su damero, un parque horizontal con equipamiento, y la topografía del terreno aprovecharla para hacer mesetas para las huertas, que es una actividad social importante en este sector de la ciudad, y aparte que ya hay otro proyecto hecho en la cátedra de este sector con huertas, y que la municipalidad tiene huerta en el sector.
Si todo esto que yo dije lo hubieran dicho ustedes, estaría bueno, porque es lo que estuvimos hablando. Y con respecto a lo que dijo Alejandro, que tiene razón, que dos núcleos verticales puestos en otro lugar disminuye la circulación, que es real, que hay todos los ejemplos que dijo Alejandro, y hay millones que hay inconvenientes. El objetivo era resolver las esquinas con esto de los núcleos, iluminación, y también tener la idea, con el riesgo que dijo Alejandro, que es real, esto de los senderos o pasillos de las actuales viviendas precarias, que la gente usa mucho, ese pasillo para estar ratos. Entonces era para que la transformación de la sensación que tienen hoy esas personas, bueno, viven en una situación mejor, vivienda mejor, un poco mejor, tienen ese contacto de la vereda, pero en altura. Sí, hay conflictos, como dijo Alejandro, que es lógico. ¿Es subjetivo? La decisión, sí, es una decisión. Que a partir de la corrección que hicieron ahora el jurado, ustedes podrían seguir con este trabajo y mejorar, y compararlo, hacer otro proyecto y comparar al final si tienen un resultado mejor la propuesta del jurado, que es lógica, o la de ustedes, que también es lógica. La felicito, les faltó eso, se pusieron nerviosas, pero bueno, está bien. Gracias. Gracias, Guille. Bueno, un poco lo quedó claro, ¿no? Pero por eso también es el papel del tutor. El tutor guía y acompaña a los autores del trabajo. Lo bueno es que el fundamento, como dijimos anteriormente, está en el propio trabajo. Y esto es un aprendizaje, una instancia más de aprendizaje, si bien es final, y también entender para casos siguientes que la defensa habilita eso, justamente, el poder explicar aquello que fríamente el documento gráfico no lo puede transmitir, o aquellas inquietudes que surgen a partir de la interpretación de la documentación gráfica del proyecto. Carla y Camila, felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Vamos a partir después de las 12:20, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Magdalena con su presentación. Hola, acá estoy. Buenos días, ¿qué tal?